buenas noches. Erico Galeano, diputado nacional y el senador electo, el personaje del día. ¿Qué va a pasar este miércoles y cómo esto impacta por sobre todo lo que ha trascendido este martes de las movidas que se fueron dando en Honor Colorado, Partido Colorado, la oposición, y qué mensaje se le está dando a los políticos que están investigados por la Fiscalía, muchos de ellos dentro de ese proceso que se denomina a ultranza PI? Para tratar de pispar desde lo legislativo lo que dice nuestra ley, esta noche hemos invitado a un constitucionalista, también parlamentario en su momento, Hugo Estigarribia, que está con nosotros esta noche. Queremos saludarlo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Voces. Muy buenas noches, Diego. Un placer estar aquí en Voces y un gran saludo a la teleaudiencia. Doctor, de lo que este martes pudiste ver, analizar y lo que se viene para este miércoles en la Cámara de Diputados, ya en la plenaria, particularmente, ¿cómo tomás como lectura política? Porque más o menos las 9 de la mañana, Erico desde su casa en Capiatá decía: yo no voy a renunciar, no me pueden imputar antes de que se haga todo este proceso de desaforarme, pero después sale Pedro Aliana unas horas después y dice: Honor Colorado se suma a sacarle el fuero. ¿Cómo tomás o qué lectura política le das a todo esto? Una necesidad que tuvo la bancada Honor Colorado de seguir la línea que trazó su presidente después del papelón que fue para el presidente estar en la casa de Erico Galeano en el momento que está imputado. Rápidamente sacó un comunicado a las 9 de la noche, las 8 de la noche del día viernes, diciendo que se ponga a disposición de la justicia Erico Galeano. ¿Y cómo se va a poner a disposición de la justicia si la propia bancada del movimiento del presidente electo no le da los votos para el desafuero? Entonces era una incongruencia de parte de la bancada con Honor Colorado defenderlo a Erico Galeano ante tamaño comunicado al presidente electo. Iba a ser un comienzo con el pie izquierdo del liderazgo de Peña, que siempre está siendo cuestionado porque se le ve a Cartes como líder de ese sector y que Peña es un secretario. Entonces sería una ratificación de eso. Aparte, era quedarse pegado nuevamente del sector al crimen organizado, al delito, ¿verdad? Entonces le soltaron la mano a Erico Galeano. Erico Galeano se sintió muy fuerte, él y su abogado, incluso declaraciones sorprendentes de su abogado, ¿verdad? Cáceres. Desconociendo la Constitución prácticamente en algún punto, ¿verdad? Pero le bajaron el pulgar, le soltaron la mano y bueno, a la mía se le acompaña hasta la tumba, pero no se entierra con él, ¿verdad? Eso es lo que le aplicaron, yo creo. Por lo que estoy escuchando de vos, doctor, vos reconoces entonces la postura de Santi Peña, que había sacado este comunicado, como tomando distancia de Erico Galeano. No tuvo otro camino. No tuvo otro camino él, porque él estaba en el lugar cuando fue imputado y eso tiene una connotación nacional e internacional. Está apoyando el crimen organizado. Entonces él tenía que despegarse de ese hecho. Horas después lo hizo, ¿verdad? Ojalá que eso sea realmente lo que él piensa, ¿verdad? Y no lo haya hecho nada más que para despegarse, porque esa declaración que él hizo de que el alunizaje de los astronautas norteamericanos es una cuestión que algunas veces tiene que ver, más o menos comparando con Cartes, quedó muy mal con eso. Ahora, doctor, quiero usar tu propia frase, lo de le bajaron el pulgar. ¿Le bajó el pulgar Santi Peña, el cartismo o le bajó Horacio Cartes? Yo creo que Peña pidió a la bancada un gesto político, yo creo. Y Cartes tuvo que aceptar esta situación. Pero el que manda ahí es Cartes hasta ahora. Pero hay un nuevo factor. Hay que entender que Estados Unidos es un país muy importante, un país líder, y estuvo detrás de esta operación a ultranza Paraguay. Hay que recordar que esto tiene sus ramificaciones. Y esto puede llegar a Cartes, porque hubo préstamo de dinero de Cartes a Erico Galeano. Hay un tema de uso de avión vinculado a Aliana. Mismo Aliana salió muy nervioso, confundió el nombre de su abogado, incluso le dijo Guillermo Preda en vez de Ricardo Preda, etcétera, etcétera. O sea, este es un tema que yo creo que tiene connotación, tiene viento norte del tío Sam. Pero puede... en ese armado de gobierno que quiere hacer Peña, que necesita el apoyo de un país líder como Estados Unidos
para apoyo a los organismos financieros internacionales, para la apertura de nuevos mercados en compensación por mantener relaciones con Taiwán, mercado que no se va a abrir, el de China, ¿verdad? Y otras cuestiones, la presencia estratégica de Estados Unidos aquí con una embajada de gran apoyo a Paraguay, ¿verdad? Yo creo que hay que mirar todo en ese contexto y la necesidad de desprenderse Peña de esta cuestión de crimen organizado. Otra dura prueba para Peña va a ser, ya que estamos, la designación de ministro de Hacienda a Fernández Baldoino. Fíjense que Fernández Baldoino ahora aparece involucrado en una resolución del BCP de salvataje prácticamente de dinero a González Daer, mucho más allá de lo que establece la ley. Entonces, ¿cómo le va a nombrar a Fernández Baldoino como ministro de Hacienda si esto se confirma, por ejemplo? Era presidente del Banco Central. Tiene que haber una denuncia a la Fiscalía, etcétera, etcétera, lo cual complica también del armado y justifica este vacío que hay de poder entre el tiempo del presidente electo a asumir. Y pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? En consecuencia, doctor, porque también estamos viendo el impacto que podría tener incluso en Horacio Cartes, lo que le está dando como lectura. Quiero después abordar eso, doctor, pero volver a lo de Erico Galeano. Este miércoles, cuando se trate en la Cámara de Diputados, a tu criterio, si fuese su asesor político, ejemplo nada más, si vos tuvieras que asesorarlo, ¿vos le recomendarías que él siga defendiéndose, como lo hizo esta mañana, pero después cambió, aparentemente va él mismo a solicitar su desafuero, que solicite su desafuero, o en el peor de los casos, ¿vos crees que es conveniente políticamente para él y su equipo que él renuncie como diputado? No, yo creo que Galeano tendría que él mismo haber pedido su desafuero. Desde el momento que fue imputado, ese mismo viernes, él tendría que haber dicho, yo voy a pedir mi desafuero. Yo creo que es una estrategia totalmente equivocada la de hoy. Entonces, obviamente, un asesoramiento mío sería, pida usted su desafuero mañana mismo y someterse a la justicia. Renunciar, bueno, ya falta muy poco, ¿verdad? Hasta el 30 renunciar es asumir una culpabilidad que tiene que ser demostrada todavía a futuro dentro de un proceso penal, ¿verdad? Entonces yo creo que, no sé si sería relevante que renuncie porque ir a un proceso sin fueros implica mantener su condición en la Cámara de Diputados. Ahora, el fiscal interviniente pidió la prisión. Claro. ¿Verdad? Ahí entra otro tema que la Constitución establece que diputado o legislador solamente puede ser detenido en caso de flagrancia. Sin embargo, este artículo no se le aplicó a Ulises Quintana. Ese es un tema que hay que mirar un poco la jurisprudencia y hay que analizar desde el punto de vista del derecho penal, que no es mi área. ¿Y Miguel Cuevas? Claro, por eso hay antecedentes de... No, pero Miguel Cuevas siguió prácticamente en funciones, ¿verdad? Igual que Ulises otra vez volvieron a estar en funciones. O sea, ahí los jueces intervinientes interpretaron que podían ir presos. Es una interesante jurisprudencia que habría que analizarla desde el punto de vista constitucional también. Pero yo creo que Ulises Quintana, Erico Galeano no lo hubiera llevado a su bancada al extremo de prácticamente dejarlo como un charlatán, como un bareté soberbio y de que le bajó el pulgar o le soltaron la mano 2 horas después de la declaración que hizo, ¿verdad? Doctor, vamos a suponer este escenario, ¿ok? El miércoles se logra la cantidad de votos porque, bueno, se suma Honor Colorado, esto de soltarle la mano y tener votos y finalmente lo van a desaforar. Te planteo un escenario. Él queda desaforado. Como explicaste, él no pierde su condición de parlamentario, pero queda desaforado. ¿Existe un alto riesgo o no de que él termine en prisión? Sí existe, yo creo que sí. Teniendo en cuenta los casos de Ulises Quintana y Miguel Cueva, que vos citaste también, ¿verdad? Yo no recordaba. Esos precedentes judiciales pueden servir para esto. Ahora, si vamos al texto constitucional puramente dicho, no puede ser detenido. Cuidado con eso. Sí. Porque salvo caso de flagrancia. Y yo, aunque me critiquen algunos y puede no gustarme la figura de Galeano o de Quintana o otro, yo soy ferro defensor de la Constitución. El juez tiene la obligación de cumplir primero la Constitución antes que los códigos. Porque es el orden de apelación. Y si tiene duda, puede ir vía consulta a la Corte Suprema, porque ahí sí se da la vía consultiva de un magistrado inferior al superior cuando hay un tema constitucional, porque la Corte es la única que puede opinar en temas constitucionales. Salas constitucionales, no, cuento nomás.
Cuento nomás que ahí sí se da la consulta, porque la Corte no es órgano de consulta. Esto que hacen los ministros de la Corte de pedir a otros ministros que le declaran a todos los 75 años o terceros que la Corte sea órgano de consulta, eso no existe. La Corte solamente habla a través de sus fallos ante litigios y acordada en disposiciones para el Poder Judicial y auxiliares de justicia. Entonces, quiero comentar nomás que acá, en este caso, hay que ver muy bien que los precedentes y probablemente por la gravedad de los hechos pueda darse esa prisión. Ahora, de darse esa situación, ese escenario, doctor, suponete Erico Galeano desaforado, pero todavía diputado. Él es como tal hasta el 30 de junio, pero él fue elegido senador, es un senador electo. Y quiero preguntarte lo siguiente, él sigue en prisión y el 1 de julio ya tiene que activar con todo como senador. ¿Qué pasa él si no puede jurar? Bueno, ahí hay una cuestión. La Constitución dice senador o diputado desde su elección. Desde el 8 de junio, Erico Galeano va a ser un senador electo si es proclamado. Sí. Si resultado del juzgamiento, nulidades, anulaciones, todo le arroja como uno de los integrantes de la bancada colorada que conforme a la proporcionalidad ocupa esa banca, él va a ser un senador proclamado. Teóricamente tendría otra vez fuero, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué sucede? A ver. Él no va a tener, no es miembro de la Cámara no es que le puede sacar fueros, ni le da, porque la Cámara no le invistió. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Acá el propio magistrado actuante tiene que hacer una interpretación, ¿verdad? Si la inmunidad parlamentaria ya fue sacada por lo que pasó en diputados, o vuelve a tener inmunidad y no puede seguir el proceso. Sí. Pero hay una realidad también que yo quiero decir que es muy importante. Acá, en este caso de Erico Galeano, no hay fueros. ¿Por qué? Porque no es por la opinión emitida en ese proceso. La Constitución establece solamente fueros para la libre opinión en funciones del legislador. Por ejemplo, en un debate parlamentario, hace alusión a una persona, esa persona le hace una querella por difamación, calumnia e injuria, por ejemplo. Sí. Ahí le protegen los fueros. Sí. ¿Verdad? O en ejercicio de su propia función va en una comisión de investigación, por ejemplo, o una comisión especial como la que integraba Querey con respecto al caso Cartes, que Cartes le querelle por difamación y calumnia. Ahí proceden los fueros. Claro. Pero en este caso no, porque es un caso de lavado de dinero, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, evasión impositiva. No tiene luego que tener fuero. Claro. Acá nosotros no tenemos nomás magistrados valientes que lleven el proceso sin pedir fueros, y los magistrados han tenido acá un criterio de pedir desafueros por procesos que nada tienen que ver, y han vuelto a una cantidad de delincuentes políticos legisladores con esto. ¿Por qué? Porque buscan blindarse para el próximo periodo. Incluso la plata mala vida, parte de la plata mala vida que han recaudado, destinan a ser senadores y diputados, y después ahí blindarse con una mayoría coyuntural. Entonces le dan a los políticos la posibilidad de armar mayorías que le blinden a su compinche. Ahí entra otra vez el corporativismo legislativo. En este caso, luego no tiene fueros para esto, claro. Erico. Lo que pasa es que el magistrado ya pidió, y como una vez en una entrevista radial me reconoció un magistrado, nosotros no queremos hacer esto porque tenemos miedo al criterio de los políticos de curar enjuiciamiento o consejo de la magistratura que nos perjudique, ¿verdad? Entonces, vamos por un principio. Yo creo que acá la Corte tiene que dar, valga la redundancia, un corte. Sí. La Corte tiene que pasar una directiva general a todos los magistrados del Foro Penal diciendo que la aplicación del artículo 191 de los fueros y el pedido no de desafuero se debe dar solamente en casos vinculados a la libertad de opinión. Ahora, y el mismo Ministerio Público lo mismo con respecto a los agentes fiscales. Entonces vamos a cortar este vicio de tenerlo con fueros a un delincuente por cuestiones ajenas a la tarea legislativa. Ahora, en la práctica es totalmente diferente a todo lo que ya expusiste, doctor. Sí. Porque estabas explicando, pero perfectamente, que es por la opinión que emite en ejercicio de diputado o de senador. Para su condición de legislador del fuero. Pero no ocurre eso en Paraguay. Y no ocurre porque las instituciones no funcionan bien, y justamente porque yo te señalé esto, porque tenemos un nuevo fiscal general del Estado que asumió hace 2 meses y medio,
que tiene la oportunidad de bajar una directiva a sus fiscales para la aplicación del 191. Tenemos un nuevo ministro de Corte de Santander que conforma una nueva mayoría con ministro de Corte de Fondo designado en un tiempo no mayor de 3 años. Entonces es un momento de bajar directiva, es el momento de rectificar en el poder judicial y en el Ministerio Público la tarea de estos magistrados. Entonces vamos a evitar el vicio que se produce en Cámara de Diputados. Y ahí va mi pregunta, entonces, doctor. Sí. Probablemente se va a parecer a lo jurídico, lo que te iba a preguntar. Si una persona, en este caso ya un parlamentario, puede, por la misma causa, ser desaforado en el siguiente periodo. Él, por ejemplo, ahora va a perder su blindaje como diputado, pero desde el 1 de julio, así la cosa, ponele, asuma como senador. Por esta misma causa de ultranza y lo que se está usando ahora en diputados, ¿se podrá usar como excusa para desaforarlo en el Senado? No, yo creo que no. Yo creo que una vez que le han sacado la inmunidad, el mismo sujeto que era diputado y pasa a ser senador, ya se mantiene esa condición de desaforado. Por más que son cámaras distintas. Por más que sean cámaras distintas, es mi criterio. Porque ya el criterio se aplica sobre el diputado en funciones, ¿verdad? Ahora, como te digo, es mi criterio. Sí. El magistrado actuante es el que tendrá que decidir eso para darle puridad al proceso penal que está llevando, ¿verdad? Yo no estoy en el papel de juzgador, ni acusador o investigador. Acusador o investigador, que es el fiscal, ¿verdad? Claro. Y el juzgador, que es el juez en este caso. Ellos tendrán que tomar una decisión al respecto. Porque me llama mucho más la atención. Desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista mío, de tercero, con sacar una vez la inmunidad ya es suficiente. Porque siempre te dicen en el plano jurídico que una persona no puede ser juzgada 2 veces por la misma causa. Sí, pero este no es un juzgamiento. Esto no es un juzgamiento, el desaforarlo. Desaforarlo es poder someterla a un proceso como cualquier ciudadano común, sin protección de fueros. Esto no es doble juzgamiento. Esto no es ni juzgamiento. Esto es ponerla a disposición de la justicia como cualquier Juan Pérez. Pero doctor, se toma una misma argumentación para hablar de un desafuero. Está clarísimo que no es ningún juzgamiento, pero usan un argumento, y por eso te preguntaba, si llegase a ocurrir que cuando pase al Senado y un juez diga nuevamente, ya es una cámara distinta, ¿será que podrá usar este mismo argumento por segunda vez para desaforarlo, ya que es otra cámara? Claro, puede usar porque no es juzgamiento, no es una resolución juzgadora que establezca una pena, que establezca una decisión judicial, sino es para seguir el proceso. Si el juez considera o el fiscal considera que necesita otra vez pedir un desafuero porque entiende que tiene fueros el legislador, sí, ya como senador en este caso, entonces que lo haga. Pero el que lo haga no implica juzgamiento. Sí. Eso hay que aclarar. Doctor, ¿vos no sentís tu olfato como político, analista, hombre de leyes, que es, no digo que sea la misma causa, sino el contexto que por ahí tiene cuando termina un periodo, después se viene otro tan inmediato y está en medio de un quilombo político como lo que vivió Óscar González Dart? ¿Te acordás que estaba en la colita de un periodo? Él fue reelecto y estaba muy cerca el poder hacer el recutú. ¿No sentís que es la misma situación? Sí, es una situación parecida porque efectivamente él hizo el recutú, pero él perdió la investidura primero. Ahora no. Acá no se habla de pérdida de investidura, Erico Galeano, se habla de desafuero. Sí. Hay una diferencia. Mantiene la investidura, claro, Erico Galeano, pero es desaforado para ser sometido a la justicia, para ser ciudadano común a los ojos de la justicia. Entonces es una situación parecida, que va a continuar el cuestionado, pero el cuestionado Galeano sigue siendo legislador. Es una gran diferencia. Doctor, estaba mirando y consultando con la justicia electoral y algunos amigos. En caso de que él pierda, por ejemplo, esa condición de senador porque no puede jurar, porque está en la cárcel, lo que fuese, aparentemente entraría la lista como corre Lea Jiménez. Sí. Y en caso de que Lea Jiménez, porque por ahí es designada ministra de Hacienda, va al Banco Central, no sé lo que va a decidir el gobierno, quedaría Antonio Barrios. O sea, yo creo que el cálculo que hace Honor Colorado, y quiero escuchar tu opinión, es que tal vez perdemos una pieza de nuestro equipo, pero quedan otras 2. Bueno, ahí hay una cuestión. Primero, para que Lea Jiménez jure, no tiene que poder jurar como senador Erico Galeano. Y yo creo que solamente se podría dar
con situación determinada, que es el hecho fáctico de la prisión, ¿verdad? Y ahí es una cuestión. Yo creo que tanto en Bururú como Erico Galeano, por más que tengan procesos, y aunque en Bururú fuera condenado en primera instancia, y esos apeles le favorece la presunción de inocencia. Claro. Entonces, tienen derecho a jurar. Y también si aplicamos la Constitución estrictamente del 191, no pueden ser detenidos. Excepción que ya se hizo con el caso de Ulises Quintana. Cuidado. Excepción que ya se hizo con Miguel Cuevas, con la anterioridad. Entonces son precedentes judiciales que pueden determinar una prisión de los dos. Que por ejemplo, yo escuché ya que en el caso de Bururú, su abogado va a pedir que se le libere la detención una vez que sea proclamado como senador electo por la justicia electoral. En aplicación del 191. Y te pregunto... Yo si fuera abogado de él, haría lo mismo. Ya. Y yo creo, por lo que vi también, lo vi a Cristóbal y a Gulino hoy, defendiéndole a Galeano, van a plantear lo mismo. Entonces, Galeano juraría. Si Galeano jura, ahí solamente el día de mañana pidiendo permiso, él o renunciando, o perdiendo la investidura o muriendo, una cuestión fáctica, sí, entra suplente. Si él no jura porque está preso por otro hecho, que es muy probable, y que puede suceder, ¿verdad? Y es muy difícil que le den permiso para que vaya a jurar, ¿verdad? Entonces ahí sí jura la titular, y si la titular el día de mañana es designada ministro, porque un legislador solamente puede ser designado en 2 cargos y pedir permiso. Sí. Como ministro o como embajador diplomático. De otro modo no. De otro modo tiene que renunciar. Entonces, cuando asume el titular ahí y pide permiso o se dan estas situaciones, ahí entra el suplente. Pero si el titular determinado no puede asumir, asume el siguiente de la lista no proclamado. Ahí se aplica el Código Electoral. Sí. Y el Código Electoral se aplica así. O sea, para que el titular le dé lugar al suplente, tiene que haber sido investido como senador. Y en este caso, él tiene que estar investido primero como senador, sí, señor, para que Lea Jiménez, en todo caso, quede en su reemplazo. No, te estoy explicando justamente. Si él es investido como senador y jura, Lea Jiménez queda afuera ya. Él es el senador. Claro. Y si él pide permiso o el día de mañana es condenado con condena firme ejecutoriada, ahí sí entra su suplente. Ahora, doctor, ya que tocaste el tema en Bururú, que lo tenía en mi agenda también, suponiendo que se diera el escenario que estabas planteando para después volver otra vez a Erico Galeano, ya que hablaste en Bururú, suponiendo que consigue que el abogado vaya hasta el Senado, pueda jurar, después nos vuelve otra vez a la cárcel, por poner ese escenario, y él después, por esa cuestión que vos estabas explicando, tiene que quedar firme, ejecutoriada la condena, porque él va a apelar seguramente con todo esto que va a salir, y en todo ese proceso, en medio de eso, sale estando ya él como senador, estando en la cárcel o estando ahí en el Senado, pero sale firme la condena para que esté en prisión, pero él está como senador. ¿Cómo queda la figura de parlamentario ahí? ¿La pierde o la sigue manteniendo? No, condenado no puede seguir siendo legislador. O sea, inmediatamente él pierde su condición de senador. Pierde su condición de senador y hay que convocar al suplente. Porque estás explicando muy bien. Así mismo, la Constitución no permite que un condenado tenga derechos políticos en Paraguay. Eso en caso de que se dé una condena firme. Sí, y desde el momento que con una condena firme ejecutoriada, desde ese momento quiere decir que él es titular de algo que se llamó sufragio pasivo. El recibir el voto y el ejercer una representación en virtud de ese voto. Sí. Y ahí tendría que quedar afuera dentro suplente. La verdad que hay un caso del Alder que fue condenado, habiendo sido proclamado, creo que fue condenado y no pudo asumir. El que fue intendente interino de Asunción, tengo entendido, ¿verdad? Sí. O su hijo, no recuerdo bien. Fue un caso que se dio allá por el año 93, más o menos, si mal no recuerdo. Doctor, volviendo un poco al tema de los fueros, ¿te parece hoy día razonable seguir manteniendo para los parlamentarios? Me parece razonable mantener porque es una garantía para el libre debate, para la libre opinión del legislador, que es la esencia
del Congreso. ¿Por qué se llama parlamento? Se llama parlamento porque viene la palabra del latín y parlare, de hablar. El parlamentario tiene como esencia el legislador, si bien la palabra parlamentario no está usada en la Constitución nuestra. Claro, Congreso. Y parlamento tampoco. Legislador, diputado, senador, Congreso, poder legislativo se usa. Sí. Pero el vulgo común, el lenguaje común habla de parlamentario. La esencia del parlamentario, el legislador, es hablar, es argumentar, es debatir, es acusar, es defenderse, es abogar. Entonces, ¿por qué está el fuero para la libertad de opinión justamente? O el derecho de voz. Porque esa es la esencia del Congreso. La representación política en el Congreso es para el debate. Para formar leyes hay que debatir. Para hacer declaraciones hay que debatir. Para pedir informes hay que debatir. Para interpelar hay que debatir. Para acusar por juicio político hay que debatir. Para juzgar por juicio político hay que debatir. Para sentenciar por juicio político. Pero con ese fuero no te pueden enviar a juicio. Claro, con ese fuero no te pueden enviar a juicio. Porque ahora estamos viendo imágenes a pantalla de vida de Mbururú, por ejemplo, doctor. Y si bien él todavía ni siquiera fue proclamado, suponiendo que avance lo que pide la Fiscalía, porque hablan de 15, 20 años luego, porque una de las 50 causas de lo que se le adjudica, doctor, es que supuestamente él abusó de un adolescente. Bueno, el caso de Mbururú está muy avanzado. Creo que tiene ya una audiencia preliminar en estos días, así que podría darse un caso de condena en los próximos 5 años en Mbururú. Yo creo que sí, yo creo que si él llega a jurar como senador, es muy factible que deje de ser senador. Y el caso de Galeano hay que ver también, porque estos casos donde hay por medio de droga, narcotráfico, lavado de dinero, tienen también un manejo bastante rápido, aunque hay especialistas, abogados especialistas en chicana hoy, que como ya no tienen manera de demostrar inocencia de sus clientes, porque la culpabilidad es muy obvia, se pasan chicaneando todo el procedimiento, ¿verdad? Y buscan la prescripción de la causa en el tiempo con la aplicación de la ley, famosa ley Camacho, esa que extingue la causa, ¿verdad? Sí. Que muchos están libres y se muestran como grandes señores, pero solamente se salvaban porque el tiempo jugó a su favor. Doctor, mira, esta noche quiero seguir avanzando, tengo todavía unos temas por plantearte, pero ¿escuchaste la acusación de Erico Galeano a Derlis Osorio? Sí, escuché. Dijo, me debe dinero, dijo. Acá me debe 1.200 millones de guaraníes, pero así es fácil, pero se presta plata a los políticos. Bueno, él mostró un documento. Sí, un pagaré. Un pagaré, ¿verdad? Un pagaré tiene su manera de ser ejecutado por la vía ordinaria civil. Claro. En este caso, un juicio especial, el juicio ejecutivo. ¿Verdad? Juicio especial dentro del foro civil. Entonces, evidentemente eso se prestó. En algún momento Derlis Osorio habrá firmado un pagaré por esa suma. Derlis Osorio habló de 200 millones. Sí. El otro habló de 1.200. O sea, sí, hay que ver un poco el pagaré el día de mañana si se ejecuta. La diferencia. Hay que recordar también los casos de Lino Viejo, que le prestaba dinero y después le reclamó a Tuma y una cantidad de gente. Por ley, doctor. Ponele vos, me querés prestar lo plata, que pasa, bueno, 200. Claro, cualquiera puede prestar plata. El tema es que tiene que estar en el rubro del comercio. Hay que ver si un legislador, pues, el legislador no puede estar en el comercio, solamente en la docencia. Entonces, cuidado con eso. Hay que ver en qué momento le prestó, por ejemplo. Hay que ver la fecha. La fecha que prestó, a veces figura, a veces no figura. A veces el pagaré está libre, la fecha de vencimiento, la fecha de emisión del pagaré. Y por otro lado, hay que ver si se tributó también, ¿verdad? Pero en este caso, aparentemente es una deuda y yo creo que Erico Galeano dijo eso. Él me debe plata, por eso dice. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no lo ejecuta nomás por la vía del juicio ejecutivo? Doctor, para ir entrando ya en lo de Efraín Alegre, la narcopolítica, según tu olfato de analista, ¿cómo crees que va a ser tratada como crimen organizado y todo lo que sabemos como concepto, pero desde el 15 de agosto? Bueno, el presidente de la República tiene un equipo político muy vinculado a todo esto. Se le adjudica un vínculo muy cercano con el crimen organizado, una cantidad de personas en el entorno del señor Horacio Cartes que no son las que está mostrando Peña en su ida al Brasil, por ejemplo, le mostró a Ramírez Lescano, a Lea Jiménez, ¿verdad? Sí. Yo creo que él va a tratar de
poner en su gabinete a otro tipo de figuras alejadas de este problema. Incluso en un acuerdo que puede hacer con el propio Cartes, porque digo, mientras Cartes no sea extraditado, es una figura influyente de peso y que va a quebrar el poder de Santiago Peña. Pero sí, porque no va a ser el hombre del poder, sino que va a seguir siendo Cartes. Ahí, si Cartes no es extraditado, o la justicia paraguaya no actúa sobre Cartes, no determina prisiones o condena en el futuro, va a pasar lo que pasó con Cubas y Lino Oviedo. Salvo que Peña tenga la visión de lograr que Cartes voluntariamente se aparte, que no es una característica de Cartes, claro, pero que en el caso de hoy, sin embargo, sorprendentemente se está produciendo. Cuidado, es una buena señal para Peña esta. Sí. Porque... y para la autonomía del presidente también. Pero vamos a aclarar. Si Peña no se mantiene independiente de Cartes, no logra ese acuerdo, yo te agradezco, llegué hasta aquí, voy a ser independiente, te voy a escuchar con tus opiniones, pero el equipo, el gabinete lo armo yo, mi relación con el Congreso va a ser a través de mi vicepresidente, vos podés tener tus opiniones, tu influencia. Si Peña no se desteta amistosamente, en la hipótesis que Cartes esté en Paraguay, ¿verdad? No esté extraditado, no esté condenado acá. Si no consigue eso, lo hace muy difícil. O si no, le queda el otro camino, que es la ruptura. Porque acá la ruptura y pactar armar el peñismo. El peñismo con gran parte de los que llegaron de la mano de Cartes, ¿verdad? Y que van a seguir a la lapicera, así como le siguieron a la plata de Cartes, ¿verdad? Más con fuerza republicana, buscar una bancada colorada que le dé respaldo, o con la oposición incluso, porque acá el que está en contra del gobierno en el Partido Colorado dice, vos pactás con la oposición. Pero no le queda otra que pactar con la oposición para gobernar en el Congreso. Entonces, el escenario de Peña es complicado con un Cartes libre, con un Cartes no extraditado, hoy. Sí. Y esta prueba, fíjense lo complicada que es. Ya el diputado se hizo en Baresté hoy y después vino una soltada de mano o una KPT, pero no se sabe qué se negoció allí. O sea, si Peña no se decide a ser el presidente que la gente eligió, porque en esta campaña Peña no dijo tu voto vale doble, pero no hacía falta que lo diga, estaba Cartes, ¿verdad? Claro. Entonces, si Peña no se decide a ser el presidente realmente, más allá del juramento que tome, si no se decide, va a ser un gobierno muy complicado, mucho más complicado ya de lo que normalmente sería un Raúl Cubas, y ya sabemos cómo terminó la historia de Raúl Cubas, que podía haber sido un buen presidente. Es que acá le pregunté también a Camilo Suárez, porque estuvo en este programa, le hice la misma consulta, si para cada decisión Santi le estará consultando a Horacio Cartes, que al mismo tiempo es presidente del Partido Colorado, y por ahí, más allá de este contexto en sí, hemos visto a presidentes de la República a veces o alineándose o consultando al presidente del Partido Colorado por la fuerza que tiene la ANR. Y él me respondía, por ejemplo, si bien es su opinión, de que muy por el contrario de lo que habitualmente solemos ver, de que Santi va a ser el secretario y todo va a ser un poco estar firme, Horacio Cartes es casi a la inversa, porque el que está en la cuerda floja es Cartes. Y por ahí con un telefonazo de Santi a la embajada de Estados Unidos o a Estados Unidos diciéndole con estas palabras, che, apuren pues la cosa, por ahí no sea en este momento Horacio Cartes el que le esté presionando con todo. Yo no creo eso. Yo no creo que Santiago Peña vaya contra su mentor. Yo no creo. Las características que él dio hasta ahora con respecto a su relación con Horacio Cartes son las de tratar de armonizar siempre sus relaciones. Incluso ese ejemplo ridículo que dijo de dudar que si el hombre pisó en la luna con las acusaciones contra Cartes, por ejemplo, te da la pauta del grado de alineación que tiene él con respecto a Cartes. Yo personalmente no creo que se dé, aunque a una persona tiene que darle dos cosas, una cosa para conocerle: dinero o poder, o dinero y poder. Sí. Y él va a tener poder desde el 15 de agosto. Veremos. O sea, la lapicera va a estar en sus manos. Entonces
¿por qué no? No va a ser la primera ni la última vez que se den casos de traiciones, ¿verdad? Que sería una traición favorable al Paraguay en este caso, si le traiciona a Cartes, ¿verdad? Pero tenemos una Argentina que Alberto Fernández entra como un delfín de Cristina Kirchner y al final el albertismo ha tenido una pelea con el cristinismo, así bien Cristina mantiene toda su fuerza de influencia. Con toda honestidad, ¿a vos te gustaría que Santi le traicione a Cartes? Es necesario que le traicione para bien del Paraguay. Yo no soy amigo de la traición. Porque no soy amigo de la traición, renuncié a mi partido y no me fui como colorado afiliado a la Concertación, como hicieron muchos colorados que han ido a otros partidos y han sido pulsados, o que aceptaron cargos para un futuro gobierno siendo colorados, ¿verdad? Yo no soy amigo de la traición, pero en este caso la traición a Cartes es un beneficio para el país, porque Cartes quiere el autoritarismo, quiere el beneficio para sus negocios particulares, ya se demostró su gobierno. La puerta giratoria al conflicto de intereses, armó una compañía cementera con la gente que tuvo en INC, armó una compañía petrolera con la gente que tuvo en Petropar. O sea, fue una adquirida experiencia y conocimiento del manejo del Estado y de los negocios públicos para después ir al sector privado y trabajar. O sea, lo que Cartes demostró hasta ahora en la agenda para Paraguay es negativo para el país. Aparte, el mote significativamente corrupto, que el significativamente corrupto tenga como secretario al presidente del Paraguay no es bueno. Entonces, sería una traición positiva en beneficio de los intereses del Paraguay. Doctor, te quiero cambiar de capítulo. Sí. Y lo que tiene que ver con la oposición. Porque también en un momento dado te vi a vos y me llamó mucho la atención, doctor, un hombre que hemos visto muy metido con el Partido Colorado. De hecho, ya lo estoy explicando en parte por lo menos, pero apoyando en parte a la Concertación en un momento dado. Y quiero preguntarte ya, después de todo lo que ha sido esta elección del 30, a tu criterio, doctor, ¿por qué crees que llegó dividida frente al Partido Colorado la Concertación o en todo caso parte de la oposición? Primero porque no fue capaz de incluir a todos los sectores de la Concertación, no fue una gran sombrilla opositora versus el Partido Colorado. Si la oposición iba totalmente unida, el Partido Colorado hubiera perdido. Después hay una realidad, la mayoría de los colorados ya no votan en la interna ni no votan por su partido. Hay que mirar, 1.280.000 colorados votaron por Santiago Peña. Dice que el partido tiene 2.600.000 afiliados. O sea, tendría que haber tenido más de 1.300.000 para que el 50% del partido le vote a Peña, cosa que no sucedió. Sí. Sin embargo, Paraguayo Cuba tuvo 700.000 votos. Hay que presumir que por lo menos la mitad de esos son colorados. ¿Vos sentís que le sacó voto al Partido Colorado Payo Cubas? Sí, claro, pero colorados que no iban a votar nunca por Peña. O el modelo cartista. Colorado, sí. Y un porcentaje menor habrá votado por la Concertación y otro por Euclid Acevedo, por Chilaver, por Talavera Alegre y otros, ¿verdad? Y otros en blanco, otros no se fueron a votar. Entonces hay que entender lo siguiente. Nosotros hemos decidido salir del Partido Colorado porque las dos ofertas electorales estaban vinculadas a la corrupción, ¿verdad? Vos le tenías como candidato a Hugo Velázquez, que después fue declarado significativamente corrupto, sí, o a Peña vinculado a Cartes. Si vos ves las listas de senadores y diputados, habían pocos rescatables, ¿verdad? El partido no tenía mandato popular como corresponde por los estatutos desde el 2021. Un año y medio se quedaron sin autoridad legítima. El Tribunal de Conducta no actúa sobre los corruptos. No hay un código de ética siquiera. Me dirá, ¿favorece la presunción de inocencia? Sí, favorece la presunción de inocencia, pero nunca han esbozado un código de ética, por ejemplo, para que no puedan seguir, sean suspendidos, por ejemplo, como afiliados, sí, los gravemente indiciados de corrupción. Entonces, por esas razones hemos salido y hemos buscado una opción, un partido de partidos, en un acuerdo que hemos hecho, sí, de Republicanos Libres, porque ahí fundamos el Movimiento Republicanos Libres, que buscó aglutinar a todos los colorados desencantados con la línea política de su partido, tomado por piratas, porque eran piratas, no eran autoridades electas conforme a los estatutos. Entonces, ¿qué sucede? Hemos hablado de armar un partido de partidos para 15, 20 años. Ajá. ¿Qué pasó? Los liberales se creían los dueños de esa cabeza de la oposición. Sí. No solamente Efraín Alegre, también Martín Burr, también Hugo Fleita y también la dirigencia de los entornos de ellos. Todos decían, vengan detrás de nosotros. Cuando se trató de armar una candidatura diferente a la de Efraín y Soledad,
los liberales dijeron no nosotros. Sin embargo, había que buscar una figura Sí. de aceptación popular y vinculada al Partido Colorado, como fue Lugo. Doctor. Porque Lugo, Ajá. por su ascendencia, Lugo Méndez pudo ganar. Sí. Y porque era país. Eso no vieron ellos. Entonces ahuyentaron a todos los colorados. Se armó mal la chapa de la concertación. ¿Quién no te Efraín Alegre se equivocó. Puso una figura que no había competido nunca electoralmente, una figura joven, técnica vinculada al gobierno de Cartes, a los 5 años del gobierno de Cartes. Y los 4 años que fue a estudiar al extranjero, nadie no dijo nada, no criticó nada el autoritarismo de Cartes. En el periodo anterior apoyó la candidatura de Peña. Entonces rompió su discurso alegre, el discurso patrio mafia. Puso una chica que aportó aparentemente un entorno empresarial importante económicamente, ¿verdad? No le faltó plata, parece que a la concertación, pero sí le faltó votos. Y la prueba más palpable que el marido de la señora Soledad tuvo 6.000 votos, o sea, esos son los votos de Soledad. A tu criterio, doctor, la elección por la vicepresidencia para Sole Núñez fue equivocada. Fue totalmente equivocada. Efraín Alegre primero tenía que haber aceptado la propuesta que le hizo Katia en su primera oportunidad y después Payo Cuba de hacer una encuesta. Sí. Nunca quiso hacer una encuesta porque sabía que iba a perder la encuesta. Probablemente la encuesta le iba a ganar Payo Cubas. Así luego. Claro. Ni Euclides. Por eso no quiso aceptar. Nunca quiso aceptar una encuesta Efraín Alegre. Nunca. Él dijo, yo tengo estos votos de la elección anterior, yo tengo 1 millón y pico de votos, ¿quién tiene más que yo? Y la acción hubiera sido diferente. ¿Quién es el mejor posicionado para ganar ahora? Ajá. No la elección anterior. ¿Quién es el mejor posicionado? Y el mejor posicionado de una encuesta seria internacional, ese tenía que ser candidato a la concertación. Y con eso apoyar con la estructura liberal, Ajá, los dos mejores posicionados, a una chapa presidencial diferente. Esa chapa sí tenía que competir en una interna dentro de la concertación, pero tenía que ser una chapa armada en base a una encuesta ajá. que te dé después el voto popular homologue lo que la encuesta quería en una interna y que vaya a las generales. Eso no se logró. Se excluyó a los colorados. La campaña Otra GNR nunca más apareció en un festival de rock unos días antes, ¿verdad? No había colorados en la lista de legislativo, ni de candidatos a gobernadores de los departamentos de Colorado, ni concejales departamentales colorados, ¿verdad? No había gente de la izquierda se dividió en dos. En la chapa presidencial de Euclides tenía un representante de la izquierda. Le golpeó lo de Lugo, la enfermedad de Lugo y la ficción de ponerlo como un sí campeador, prácticamente muerto sobre un caballo a Lugo, ¿verdad? Y por si fuera poco, Efraín tenía una candidata de ultraderecha, pero viajaba por la izquierda, iba detrás de Petro, iba detrás de Lula, lo trajo a Mujica, y el voto conservador que podía haber tenido fue ahuyentado. Entonces yo creo que la suma de errores de la concertación, la división de la oposición, el no reconocimiento de un dirigente con fuerte base popular que hizo a pulmón como paraguayo Cubas, el no reconocimiento de los colorados de la izquierda dio este resultado catastrófico para la concertación, que hoy el Partido Liberal tiene que convencerse que si el día de mañana se va a hacer un acuerdo, una alianza opositora, no puede ser un dirigente liberal el que encabece. Ahora, doctor. ¿Por qué? Porque de Eligio Ayala no hay un dirigente liberal, salvo Yoyito Franco, que ganó la vicepresidencia, y Federico, que fue presidente porque era vicepresidente de Lugo. No llegan por el voto popular al Poder Nacional. A tu criterio, si se daba esa encuesta entonces y se unía a la oposición, ¿era Payo el próximo presidente? Si ganaba la encuesta y él era el candidato mejor posicionado, él tenía que encabezar la chapa más fuerte dentro de la concertación y con el voto popular ser el candidato después de una interna. ¿Pero te parece que Payo era el siguiente presidente si se daba ese escenario? Yo creo que sí por lo que se vio y por los reflejos que demostró él el día de la elección, con posterioridad liderando la oposición. Un Alegre muy desgastado, un Alegre que tenía un solo discurso. Aún si Alegre un discurso solamente contra Cartes, nomás su discurso. Doctor, aún si Alegre fuese su vicepresidente de Payo, digo. Yo creo que ganaba. Con Katia o con Payo ganaba la concertación. Yo creo que Katia o Payo podían ser tranquilamente hoy presidentes sin encabezar la concertación. ¿Qué es lo que mueve Payo Cubas, doctor, a tu criterio? El voto del hartazgo, de la protesta, el voto de los desesperados, de aquellos que ya no tienen más nada que perder y mucho que ganar.
de aquellos marginados, la educación pública, que es pésima, de la salud pública, que es pésima, del transporte público cotidiano de un ciudadano de Capiatá, que 3 horas y media tiene que gastar en ir y venir a su ciudad. Que la corrupción del Metrobús evitó que pueda recortar eso por lo menos 1 hora y media, ¿verdad? El ver al político del barrio que asumió recién con una mansión, con una Land Cruiser nueva y con toda la familia en el empleo público, y él cada vez más pobre, no tiene ni qué comer. O sea, yo creo que hay una dirigencia que se ve muy alejada, muy acá del pueblo, y el pueblo dijo, estamos cansados de esto y vamos a votarle al que promete cinto, al que promete cárcel, al que promete fusilamiento al bandido. Y 700.000 personas se levantaron y fueron a votar. Sí. Eso es lo que tiene Payo Cuba, y creció con las manifestaciones. Se demostró que gente que no era de su movimiento vino a manifestarse por otras cuestiones, haciendo causa común con el pedido de él. Entonces yo creo que es una señal de atención a la política tradicional, a los políticos de los dos partidos tradicionales y partidos menores que también llegan sin voto a las elecciones generales, con votos de pequeños partidos que no tienen internas, otro tema que hay que solucionar a futuro, sí, ¿verdad? No tienen internas reales, hay que solucionar a futuro, hay que construir una especie de legislación tipo las PASO, que tenga que tener una cantidad determinada de votos, claro, en un proceso interno para poder ser candidato, ¿verdad? ¿Es un error jurídico y político mantener en prisión a Payo? Yo creo que sí. Primero porque paraguayo hasta ahora no se demostró una vinculación entre el discurso político de paraguayo y la violencia hecha por manifestantes hacia personas o bienes o a la afectación del libre tránsito. Yo creo que no hay una demostración de la culpabilidad de Payo que amerite que él siga en prisión. Segundo, ¿qué posibilidad de fuga tiene del país una persona como Paraguayo Cuba, que lo que busca es la adhesión de la gente? Lo que busca es constituirse una figura política mucho más importante. Entonces los factores de prisión de él están desvirtuados, cuando que los grandes manguruyus del Paraguay, los grandes bandidos del Paraguay siguen libres sin imputación ni proceso. Ahora lo de Galeano le da un beneficio de mantener esa confianza que empezó a construir Emiliano Rolón, ¿verdad? Que para muchos empezó a perder con lo de Paraguayo Cuba, ¿verdad? Entonces, yo creo que no se justifica tener una persona que por protesta política realmente en este momento está preso. Doctor, en campaña electoral, ¿cómo viste el movimiento de Marito cuando se trataba, por un lado, del Partido Colorado, que uno supone que él va a acompañar a la ANR porque es colorado, pero en varias ocasiones habló de la alternancia? ¿Vos sentiste, como muchos políticos también, doctor, que el propio presidente de la República en campaña electoral antes del 30 esperaba que se diera la alternancia? No, yo sentí que Marito no quiso acompañar por mantener una posición principista, ¿verdad? Él dijo que no iba a acompañar, no iba a acompañar esta campaña, pero yo siento también de que él habló de una alternancia porque a pesar de todos sus errores y de que hay un indicio serio de corrupción en su gobierno y mucha mediocridad, yo creo que él es un demócrata. O sea, una persona que metió pocas manos a la justicia, jugó a favor de mantener las instituciones democráticas, pactó con otros sectores, otros partidos para preservar la institucionalidad. Entonces yo creo que él lo hizo como diciendo, esto es natural. Ajá. Ahora, fue muy obvio que él no apoyó al candidato de su partido, pero sí hubo actores de su partido, como de su sector del gobierno, como Arnoldo Vins, como Nicanor Arte Fruto, y los propios candidatos que trabajaron fuerte por el Partido Colorado y por sus propias candidaturas, más que por Peña y por Cartes, ¿verdad? Entonces van a haber muy pocos actores del gobierno de Marito que estén en el gobierno de Peña. Probablemente Vins y Nicanor serán algunos de los pocos actores que van a estar en el gobierno de Peña. Y sí, lo que creo que Marito le hizo también un guiño a Efraín. Ajá. Como diciéndole, con la alternancia no me afecta tanto. Pero yo no creo que él haya estado metido en una campaña contra Peña. Pero jugó en Botagüí, como se dice. Ajá. Doctor, me queda un minuto y ya cerramos, y te agradecemos esta noche para preguntarte, ya con la salida de Marito, sí, se especula mucho de que él
querría ser senador vitalicio, que obviamente la ley le faculta, pero de verdad. O sea, vos ves a Marito ejerciendo su rol de senador vitalicio, que uno suponía que iba a ver a Nicanor, a Horacio Cartes y a los demás, ejerciendo con lo de la voz. Sé que no tiene voto, porque incluso propuso un reglamento de esa normativa. ¿Vos lo ves a Marito como senador vitalicio ahí en el Congreso? Es necesario que el senador sea, el presidente ejerza esa función de senador vitalicio. Lo que no pudo ser ningún otro expresidente, porque cuando deja Rodríguez el poder y Guasmos iba a asumir como senador vitalicio, tenía todo el argañismo y la oposición en contra. Entonces no pudo ser senador vitalicio. Coste que presentó un proyecto de ley de seguro agrícola y otros con el tiempo. Entonces no pudo ser. Nicanor y Horacio Cartes nunca quisieron ser senadores vitalicios, quisieron ser senadores activos violando la Constitución. Entonces nunca han cumplido ese papel. Sin embargo, Marito puede cumplir ese papel y tiene fuerza republicana la cantidad de senadores necesarios con la oposición para darle ese rol. Cuidado, porque otro problema era que Guasmosi, por ejemplo, podía ejercer, pero le tenía a todo el gallismo más la oposición en contra. Entonces no era un ambiente favorable para ejercer. Sin embargo, Marito, si Fuerza Republicana mantiene a su cantidad de senadores unidos, más hacen un acuerdo con la oposición, esos de Honor Colorado que le quieren comer vivo a Marito, un Bachi Núñez u otro que le quieren comer vivo a Marito, van a ser opacados por la acción de los senadores de Fuerza Republicana y de la oposición. Entonces, sí, Marito va a poder tener esa acción de senador vitalicio sin permanentes escándalos, roces, conflictos, controversias. Va a tener controversia como cualquier parlamento, claro, donde se encuentra gente que no se puede ni ver. Pero tendría voto. No. Pero no. Solamente vos. El senador vitalicio no tiene voto. Por la Constitución, solamente vos. Y sería muy positivo, porque la idea de los constituyentes es premiar a un expresidente democráticamente electo por 5 años de funciones hechas en democracia, y que con el conocimiento del manejo de todos los asuntos del Estado, trabaje en todas las comisiones, ayude a sus pares, presente proyectos de ley, haga proyectos de declaración, y que sea, como se dice, un líder político que ayude al funcionamiento del poder legislativo. Veremos si se da con él. Doctor, esa es la idea. Espero que hayas pasado bien esta noche aquí en Voces y que no sea la última vez que nos acompañes. Muchas gracias por la oportunidad, una magnífica entrevista, y espero que haya sido útil lo poco que pude aportar. No, un gusto siempre escuchar y leerlo también al doctor Hugo Estigarribia, constitucionalista, fue también parlamentario. Ya lo tenemos probablemente como uno de los primeros a quienes consultamos cuando se trata de normativas, leyes, políticas, etc. Así que Hugo Estigarribia, esta noche en Voces, aquí a través de América. Quédate con nosotros, una breve pausa y a la vuelta hacemos el cierre. ¿Cómo tomaste esta entrevista? Hugo Estigarribia, por si no lo recordabas, porque en el ámbito sí es muy conocido, y más de la política y de los medios de comunicación, estuvo ensayando varias respuestas desde lo político y lo jurídico, ya que como es constitucionalista, mencionaba sobre lo de Erico Galeano. ¿Por qué? Porque en esta jornada se convirtió en el personaje político. Recordá que muy temprano, desde su casa, Capiatá, hizo una conferencia diciendo: yo no me voy a ir, pero 1 hora y media después aparece el diputado Pedro Aliana, hoy vicepresidente electo, diciendo que la bancada de la que forma parte él para el siguiente periodo, incluso en el Senado, no va a acompañar, en este caso en diputados, para que él siga manteniendo ese privilegio, ese blindaje, que es el fuero, y que este miércoles, bueno, básicamente ya viendo números le estarían retirando. Y como bien explicaba Hugo Estigarribia, él no deja de ser diputado porque se le retire el fuero. Es más, en el peor de los casos, para él podría terminar en prisión y tampoco pierde su condición de parlamentario. Recordad que tenemos 2 legisladores en tan poco tiempo como Ulises Quintana y también Miguel Cuevas, ambos diputados del Partido Colorado, que sin perder su rol o su función de parlamentarios, pero sí desaforados, terminaron en la cárcel, pero después obviamente recuperaron su función legislativa. Por ahí hasta le pasa lo mismo, porque algunos dicen que le bajaron el pulgar. Sí, que le bajaron el pulgar a este parlamentario muy cercano a la cúpula que tiene el Partido Colorado, a la cúpula que tiene Honor Colorado,
y que habiendo movidas podría quedar Lea Jiménez, Antonio Barrios, finalmente los que forman parte de este movimiento que va a liderar con todo y que desde el 1 de julio, un detalle importante, va a tener una hegemonía en la Cámara de Diputados como también en la del Senado, porque en el contexto actual es simplemente en la de diputados y con alianzas ya con la oposición en el Senado. Nos tenemos que ir, te invito a que este jueves desde las 22:30 nos puedas acompañar, por supuesto, con este espacio de análisis, de debates, de información y entrevistas aquí en América, en este programa que se denomina Voces. Buenas noches.